Amigas y amigos televidentes, bienvenido a otro programa más de Tribuna Nacional. Hoy está con nosotros el licenciado don Pedro Gil Iturbides, con quien vamos a hablar. El periodista y teólogo, es un cientista social, con quien vamos a hablar sobre la situación que está viviendo el mundo, en especial la República Dominicana, con la pandemia del COVID-19. Pero antes vamos a unos mensajes comerciales. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo: formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía.
Usted no es médico, No. ni tampoco epidemiólogo. Pero conoce la historia de la pandemia desde hace 100 años. No, de más. De más. ¿Qué está pasando? Una de estas noches hace ya un tiempo, vi parte de la historia de la del siglo XV. Pero esta de hace 100 años, 120 años, esta la viví por la boca, una de mi papá y dos del doctor Felito Veloz, que de este último relato, quizá comience con él, podría hablar porque Felito era médico y era doctor en química. Él y los hermanos tenían el famoso laboratorio de los hermanos Veloz, ahí en la calle Sánchez, casi a esquina El Conde, que ellos preparaban medicamentos. Y me decía él... Esos eran los verdaderos farmacéuticos. Sí, exactamente, de la antigüedad. Sí, porque ellos preparaban los medicamentos que sí, los médicos le mandaban la receta. Exactamente, sí. Y le ponían la proporción. Exactamente, sí. Pues Felito me contaba que él curó mucha gente de la famosa fiebre española, poniéndole con palillos, con algodón. Con las fosas nasales. Ajá, exacto. Para tratar con yodo el área circundante del nervio trigémino. Y yo recuerdo que la noche que nos contó eso a un grupo de amigos, uno de ellos, que es de los propietarios de un gran laboratorio nacional de producción de medicamentos, Manuel Ramos, se rió de él y le dijo: Felito, tú estás haciendo cuentos de cosas que no son verdad, porque como tú untándole yodo al área del trigémino, tú ibas a curar gente de esa situación. En ese momento no se sabía lo que era. Se ha especulado posteriormente que era el famoso virus ya descubierto hace unos años, H1N1, uno de los virus de la influencia que mató hace como 15 años millones de pollos en China comunista, China continental. Realmente uno tiene que valerse de la información de los que sí están al tanto de padecimientos de la humanidad. Pero en aquel momento, imagínate, República Dominicana, que no contaba con avances de investigación ni nada de eso, ¿qué podía decirse? Pero don Felito, repito, pese a las risotadas del doctor Ramos, nos dijo que no, que él había curado mucha gente, que a él no se le murió un paciente, porque él le untaba, repito, yodo. Ellos eran productores de yodo. Parte del yodo que se vendía en la época en las farmacias lo producían los laboratorios Veloz. Lo producían. Ellos importaban el bloque de yodo y lo revertían, volvían a hacer líquido con alcohol. Alcohol creo que de 97 grados, eso no lo sé ni me voy a meter en eso. Pero entonces ese alcohol, ese yodo se vendía en unos potecitos marrones en las farmacias. Ese lo producían los Veloz. Y de ahí, la noche que le escuché el relato de cómo él curó mucha gente de la fiebre amarilla, me acordé que ellos vendían
ellos vendían yodo, o sea, el laboratorio de él y su familia vendía yodo. Cierto o no, la verdad que esa pandemia mató más gente de lo que ha matado el coronavirus. Claro, nosotros estamos casi apenas en el inicio de los padecimientos, mientras que de aquello ya se sabe el número de muertos. Pero solamente en los 2 primeros años, con la fiebre española, murió alrededor de 20 millones de personas. Que por cierto, debo decir, cada vez que uno, por ejemplo, le decía, mi papá era español, era mallorquín, y cuando uno le decía, le preguntaba, en fin, papá, ¿cómo fue que se generó la fiebre española? Ese hombre se regaba. Esa no era fiebre española. Eso era o francés. Así han dicho, sí. Sí. Dice, lo que pasa que España tenía pocos medios de comunicación de valor internacional y se dejó pegar el San Benito de que era la nación culpable de ese padecimiento. Y dicen que fue que la importaron de Francia. De Francia, exactamente, sí. Esa era la tesis de papá, sí, de que eso les venía a la península ibérica de Francia. Aquí comenzó con un italiano que vino, que duró muchos meses interno en el hospital Ramón de Lara de la Fuerza Aérea Dominicana. Y luego el coronavirus sí, el ahora, coronavirus. exacto. Y una señora también que vino de Italia también y que estaba por el Cibao. Sí, cierto. Ah, sí, la señora de Villarriba. De Villarriba. Sí, cierto. Sí. Ahí fue que comenzó el brote. Sí, exacto, sí. Pero realmente esos son padecimientos que uno no sabe cómo se inician. Volviendo al relato de mi papá o del doctor Felito Veloz, debo señalar que mi papá decía que también era posible que ese virus de influenza maligno, H1N1, que ya no es tan mortal, porque con el descubrimiento de... Hay una vacuna que le llaman la influenza, exacto, que ya, lo combate. Lo combate, exactamente. Que uno se pregunta, yo me lo he preguntado muchas veces, ¿cómo es posible que estando China nacionalista con las Islas Formosas frente a la China comunista continental no haya llegado allá? Exactamente. Sí. No solamente que no llegó, pero ellos lo combatieron de inmediato. Cuando hace 15 años se produjo la mortandad de los pollos en la China comunista, los chinos nacionalistas combatieron eso de inmediato. Y ahora mismo, con el coronavirus, ellos apenas tuvieron el padecimiento unos pocos días y fíjate que más nunca han tenido nada, igual que Corea del Sur. Sí, eso mismo. Corea del Sur. Pero, no hay parámetros, porque iba a decir, usted sabe que en los regímenes totalitarios, tanto de China como de Corea, las disposiciones se cumplen. Sí, pero eso es Corea del Norte. Pero en Corea del Sur, donde no solamente hay libertad, sino casi desorden, porque acuérdate que el año pasado tumbaron un gobierno y removieron a la que era la presidenta, acusándola de corrupción, en fin. Y ahí hay más soltura, pero son pueblos disciplinados. Eso lo iba a decir, sí. Son pueblos disciplinados. Yo estuve en Japón hace unos años en una comitiva académica y un día, estando en Tokio, en uno de los sectores de Tokio, íbamos rumbo al consulado de la República Dominicana y teníamos que hacer un
sí, del tren. Pero no solamente de un tren a otro, sino de un piso a otro, en un subterráneo. Sí, para coger otro tren para ir hacia la zona donde está el consulado, o estaba el consulado dominicano. Y yo me quedé mirando las fotografías y haciendo la mala traducción de los textos del inglés. Era el grupo aquel de terroristas japoneses que habían tirado unas bombas en un tren y mataron un paquete de gente. Y durante un tiempo lograron esconderse, y sobre todo se escondió el que había sido, digamos, el autor intelectual del atentado ese, criminal. Y lo descubrieron porque un día necesitó un alimento y se desfiguró, en fin, y se fue a un negocio cercano del lugar del que él usaba como escondite. Pero las huellas digitales estaban registradas en ese negocio, como en muchísimos otros negocios de todo Japón. Y el dueño del negocio identificó las huellas al compararlas con el banco de datos que tenía, y llamó a la policía. El hombre vive por aquí. No sé, porque nunca lo había visto. No hay crimen perfecto. Pero exacto. Y lo agarraron. Bueno, pues yo estaba leyendo eso, y los otros dominicanos con los que yo andaba, académicos todos, se me fueron. Entonces yo fui a subir una escalera porque yo sabía que ellos habían subido, y yo dije, carajo, estos japoneses sí son poco ordenados. Fíjate tú, vienen bajando todos por donde hay que subir. Pero me quedé pensativo un momento. Digo, no, espérate, vienen bajando todos por aquí, pero van subiendo todos por este lado. Sí. El que está equivocado es usted. Ya. Exacto, y me devolví, y entonces tomé la otra, porque ellos son ordenados, son disciplinados, son pueblos que no necesitan que se le diga mucho, usa mascarilla, lávate mucho las manos, usa alcohol para acabar de desinfectar. No, ellos no necesitan. Ellos saben que lo tienen que hacer. Son disciplinados. Son disciplinados. Don Pedro y amigos televidentes, vamos a unos mensajes comerciales para luego seguir con esta interesante entrevista o diálogo con el licenciado don Pedro Gil Iturbide. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada, orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones,
Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar, de celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Cut Cotton te hace sentir bien y lucir mejor. Elaborado con las mejores telas del mercado que se ajustan a tu cuerpo y te hacen ver elegante. Cut Cotton en camisetas, camisillas y polos en blanco y colores para niños y caballeros. Con tallas para niños desde 2 al 16 y los adultos desde small hasta XL. Búscalo en las principales tiendas del país. Cut Cotton es un producto de M. González y compañía. Don Pedro, yo me siento preocupado porque el dominicano no está cumpliendo el distanciamiento social. No obstante que el gobierno está haciendo un esfuerzo. Ciertamente. Porque además es bíblico, la salvación es individual. Sí, exacto. Entonces ahora Sí, la salvación de nosotros es individual. Sí. Tenemos que protegernos uno a los otros. sí. Es que lamentablemente los dominicanos somos poco ordenados. Parte de los problemas que ha tenido la nación dominicana se deben precisamente a eso. Y recuerdo así de pronto, ya que hablábamos ahorita de la fiebre española de hace más o menos 100 años, 120 años, recuerdo un hecho de carácter político. ¿Esa misma era la fiebre amarilla? No. Esa dio en el siglo XIX. Ok, ya. Sí. No, la fiebre española fue una influenza que se ha identificado en años posteriores como del H1N1, pero que en ese momento no era un virus conocido. ¿Qué es lo que está pasando con el coronavirus? Pues a lo mejor dentro de poco no solo se va a identificar, sino que se va a poder combatir. Pero hasta ahora es incombatible porque no es conocido. No hay un medicamento todavía. Exacto. No obstante que hay científicos Sí, y laboratorios importantes del mundo que están buscando sí. cuál es el germen ese Exactamente. para poder combatirlo. Sí. Pero volviendo a lo que te decía, este era un germen político. Estoy hablando del famoso general Desiderio Arias. Cuando, luego de la muerte de Mon, de los sucesivos gobiernos que se instalaron y cayeron en horas, incluyendo el de Monseñor Noel, que se hastió porque le dan el gobierno con el propósito de que organice el país, pero nadie le hace caso, todo el mundo anda por su lado y él se hartó y dejó. Sí. Exactamente. Bueno, pues cuando ya se le deja de pagar a los estadounidenses, que tú recordarás y recordarán los amigos televidentes, que ellos se hicieron de la deuda dominicana, que tenían tenedores de deuda europeos, en fin, y los americanos se quedaron con, o sea, los estadounidenses se quedaron Con la aduana. Exacto. Para cobrarse su dinero. Sí, pero ocurre que ni así le pagábamos. Y entonces Desiderio se levanta
y comienza la serie de suplicios para el pueblo dominicano que culminaron con la invasión de los soldados yanquis En el 16. en el 10, exactamente. Entonces, todo eso es parte. Ese era un gobierno demócrata. Exacto. Es decir, que las dos intervenciones que hemos tenido, Es con gobierno. nosotros que le tenemos animaversión a los republicanos. Sí, pero sin embargo hemos sufrido esa Y la invasión. economía dominicana ha florecido más en los gobiernos en los gobiernos En los republicanos que en los que gobiernos demócratas. Paradoja de la vida. Sí, sí, sí. Pues volviendo a lo que te decía, él fue llamado incluso por prohombres de la República que le hicieron ver que sus acciones iban a producir, a generar esa ocupación. Y él le dio 3 pitos. Ese es el hombre al que le cantamos el merengue. El disco, el merengue, el sí. merenguito Vecindario ese. Arias, Exacto. hombre. De valor, exacto. Sí. Que yo no digo que no lo tuviese, creo que sí. Creo que era un hombre de gran valor, pero precisamente por ser un hombre de mucho valor era un hombre temerario. Porque también con eso es que tenemos que contar. Y es lo que somos cuando enfrentamos problemas como el del coronavirus, que nos hacemos temerarios. Y aunque se nos recomienda que usemos mascarillas, que nos lavemos las manos con frecuencia, que usemos manitas limpias o alcohol, en fin, se nos dice de todo. Y de todo nos Por lo menos reímos. hay muchas informaciones. Por lo menos están las informaciones ahí. Muchas informaciones. Sí. Y Que sí. no las cumplimos es otra cosa. Ahí está. Pero hay que ser justo. Sí, Hay que sí, ser justo. sí, sí. Los gobiernos, tanto el que se fue y el que está, Sí, sí. ellos le han dado mucha promoción. Sí. A la necesidad de tomar una serie de medidas, De que nos cuidemos. pero un problema de carácter individual, Sí. como tú decías ahorita, un asunto de carácter personal, pero que si nosotros en lo personal no cumplimos con eso, estamos expuestos Sí. a sufrir el padecimiento que, dependiendo de nuestras condiciones físicas, nos puede llevar a la muerte o no, porque también es eso, mucha gente muere, que murieron 7, que murieron 10, que murieron 8, bueno, es que ocurre que si además de no cuidarnos, nos exponemos, hacemos todo lo posible por exponernos, lo que estamos es provocando la muerte. Así mismo. Entonces, ese es el gran problema. Que hay otra pandemia, pero de 5 o 6 siglos atrás, que es la de la peste negra. Que esa nosotros aquí en este continente a lo mejor la sufrimos, pero era un continente desconocido Sí. para los europeos y en consecuencia no se supo si se sufrió, si no se sufrió, en fin. Pero que era el resultado de la falta de higiene, porque no se cuidaban los alimentos, no se conservaban adecuadamente, no existía una conducta de cuidado de los alimentos y había muchos ratones, porque también pasaba eso, que existían muchos ratones y los ratones Sí. orinaban alimentos. Y eso provocaba la muerte de muchas personas. Exactamente. El ratón por sí Exactamente. exactamente. Bueno, en aquella época no. Con todavía, posterioridad. todavía ahora. Sí. Los ratones andan haciendo la misma bellaquería. Sí, porque Son bellacos. esos animalitos no son buenas cosas, ¿no? Y lo que es peor es que no hay manera de tú combatirlos adecuadamente, porque el cuidado que tú debes tener muchas veces no lo tienes. Sí. Por lo mismo que digo, que somos un poco desordenados. Pero en fin,
Esa es la naturaleza, sobre todo del latino, del descendiente de hispano, que no siempre toman en cuenta las normas, las reglas generales, no solamente sanitarias. Preventivas. Exactamente. Don Pedro, llegamos al final. Caramba. Dele un mensaje a ese pueblo que lo está escuchando. Bueno, ojalá tuviésemos conciencia de la necesidad de que nos cuidemos nosotros, cada uno de manera individual, que nos adecuemos a las normas, a las reglas que las autoridades están dictándonos, no por las ganas de dictar normas, no, sino sencillamente con el propósito de lograr que superemos este padecimiento, cuyo origen al parecer es al parecer no se ha identificado como un virus, pero un virus que ha creado cepas que están prácticamente incontrolables, y mientras no se conozca la forma de combatir ese virus, estamos expuestos a cualquier problema, incluso la pérdida de la vida. No, es importante que si nosotros nos cuidamos, cuidamos al otro. Exacto. Amigas y amigos televidentes, hoy estuvo con nosotros el licenciado don Pedro Gil Iturbide. Como siempre, le damos las gracias y yo espero que estén conmigo en otro programa más de Tribuna Nacional.